Florida, de los corredores de la guerra a los vientos de la paz. Esta tierra de ricas campiñas y de bellos paisajes y sol es un himno triunfal de la vida y un hermoso regalo de Dios. Así cantan orgullosos los floridanos su himno y así sienten el amor por su tierra, esa tierra que ha sido privilegiada por su posición geográfica en este hermoso Valle del Cauca. Pero si algún territorio ha vivido en sus entrañas el dolor de la guerra, ha sido Florida, y todo porque su misma ubicación estratégica es el mayor atractivo para quienes desde el valle hasta las montañas han decidido hacer sus guerras. Ahora, frente al tema del corredor, todo el mundo lo conoce, que el corredor ha sido, no solamente de acá de este lado, sino que viene de Corinto, Miranda, Florida, Pradera, Palmira y llega hasta Buenaventura. Es un corredor para el tema de narcotráfico, para el tema de armas, ha sido muy complicado eso. La situación geográfica ha permitido que esto sea un corredor y que sea utilizado por grupos ilegales, y en el tema del narcotráfico ha sido muy complicado también. El corredor de este municipio no es solamente hacia el sector del Pedregal, también lo es hacia el sector del corregimiento del Llanito, del corregimiento del Líbano, del corregimiento del Tamboral hacia Santo Domingo, por el mismo corregimiento de Párraga también. Son diferentes vías por donde fácilmente en su momento del accionar de la guerrilla han tomado como sitios para retirarse. En el año 90 aquí estaba el Jaime Bate Mancayón, una columna disidente del M-19 y el sexto frente de las FARC. En fin, esto ha sido un corredor frágil y bastante notorio por la facilidad que le queda a los violentos, a los terroristas, recorrer este sector, por estar en límites con el Cauca, el Tolima y la facilidad de pasar al norte del valle. Florida ha sido afectado por los grupos armados, ya sea ilegales o del Estado, por su cercanía a la cordillera, por su fácil acceso a otros departamentos, entre ellos el Tolima, donde nació la guerrilla de las FARC, pero también fue zona de influencia del M-19 y grupos paramilitares. Digamos que el municipio de Florida, todo el Piedeloma, son 19, ya aumentamos 2 comunidades, son 19 comunidades indígenas, son 5 comunidades campesinas, y de las cuales digamos que están organizadas las 19 comunidades indígenas en 5 organizaciones principales, y de ellas, pero es bastante extenso de una u otra manera como la exposición del tema de las comunidades, pertenecen a las 5 organizaciones. Algunos habitantes del Pedregal, ese corregimiento tan emblemático de Florida y que han sido testigos durante mucho tiempo de las huidas de los guerrilleros de FARC hacia la cordillera central. Pues la vereda ha sido, más vale estuvo abandonada por los entes que habían en ese tiempo, los alcaldes, y todo era abandonada. La vereda, esto era un camino real, una chambita. En ese tiempo, pues la mayoría de gente era a pie o en caballo, a caballo. Subían unas, en ese tiempo se le llamaban berlinas, habían 2, a la vez 3, hasta el crucero, el Pedregal, el crucero que va para el Rey. Hasta ahí llegaba, la berlina, ahí llegué, todavía era trocha para acá. Era una vida normal y corriente. Por lo regular aquí en este sector siempre ha sido habitado por personas campesinos y siempre por lo regular aquí, esta parte de acá, el Pedregal, siempre ha sido un sitio donde ha sido visitado más que todo por aquí la población de Florida. Ellos en este sector de acá, en épocas digamos, de fines de semana, días de fiesta, buscan estos lugares para sus esparcimientos, ellos con sus familias, y
ellos, digamos, es el sitio turístico, es el sitio turístico de esta región de aquí, este sector de aquí de Florida. Desde que se empezó a dañar el orden público por acá en este sector, ya fue cuando la cuestión ya del M19, y ya el M19 ya pasó pues ese movimiento, entonces ya luego pues ya cogió como más fuerza, fue ya el grupo de la FARC, y entonces ya ellos sí hicieron como ya incursiones hacia la población de Florida, y bajaban y subían por aquí, por este sector, por la orilla del río, y entonces pues ellos más que todo fue como la FARC, ¿no? Que dañaron pues como ya la tranquilidad pues de estos sectores de por aquí. Eso fue el 4 de enero del año del 2004, eran aproximadamente las 7 de la mañana, cuando bajó un vecino y me dijo que había visto bajar 3 guerrilleros y que factiblemente iba a haber un enfrentamiento. Entonces resulta pues de que al momentico de eso se escuchó una fuerte explosión se escuchó y inmediatamente ya se inició una balacera, y entonces cuando ya la comunidad pues ya nos dimos cuenta de que era un enfrentamiento que había en la parte alta del corregimiento, aquí al pie de la loma, y eso duró aproximadamente hasta las 3:30 de la tarde, que ya subió el ejército y estuvieron en el enfrentamiento desde las 7 de la mañana. Todo ese tiempo duró ese enfrentamiento. Heriberto Sanabria, con él trabajamos un poco de tiempo la política, hicimos una reunión abajo y le dije yo de la carretera. Entonces dijo, hay que traer a Germán Villegas, y lo trajimos y recorrimos a pie recorrimos con él esto. Yo me acuerdo que por aquí subimos y le mostré hasta donde podía, vio mucha piedra, y eso dijo, no, yo les busco la manera de hacerlo. Y el primer jarillón del río era que el río con cualquier cosita venía por aquí, porque aquí se entró el río por aquí. Entonces entró el río por aquí con cualquier cosita, entonces yo les hago el jarillón también. Un compromiso casi político. Yo tengo eso, es que en la casa no tengo por firmas de aquí de la comunidad, me firmaron 300 y pico de firmas. Yo me comprometí con Heriberto y Heriberto se comprometió conmigo, como dice el dicho, y vino Germán y visitó allá, yo ahí mismo arrancamos. La otra vez se mandaban partidas, pero no hacían toda la evolución que había que hacer. Y esto me dijo él a mí. Yo me acuerdo que me dijo, Héctor, ¿te mando la partida? Le dije, no, doctor, yo quiero es ver la carretera y ver el jarillón. Y usted verá allá. Yo no sé manejar nada de eso. Entonces dijo, entonces yo te la mando a hacer. Abierta esta carretera, ya estaba el primer balneario que fue arriba donde está el Tayrona, toda la vida. Tranquilo, y era puras fincas. Sí, puras fincas, que se hacía una Navidad muy buena, y había música por aquí, y las casas que habían. Entonces ya cuando hicieron la carretera, ya la gente fue comprando para acá, para el Pedregal. Y es que la violencia de nuestro país ha marcado con sus huellas esta región. La presencia de diversos grupos al margen de la ley siempre ha estado presente. Así lo demuestra la historia. Bueno, a ver, las acciones del Jaime Bate Mancayón se empiezan a enfocar fundamentalmente a impactar el sector de la industria de la caña. En el ingenio del Cauca, por ejemplo, queman varias tractomulas en alguna de esas incursiones. Igualmente hicieron una incursión en Cenicaña, que es el centro experimental de la caña de la industria azucarera. Posteriormente también empiezan a hacer las retenciones, los secuestros de algunos de los dirigentes de los empresarios del departamento del Valle del Cauca, y en una acción también audaz, pues toman secuestrado al presentador de televisión Alfonso Lizarazo,
El municipio de Florida, ha sido de los municipios tal vez más afectados por el conflicto armado en nuestro departamento. Y hay una trayectoria ahí de presencia de guerrilla desde los 80 tal vez y un poco antes inclusive, con la presencia del M-19, después del Jaime Bateman y posteriormente del Sexto Frente de las FARC en su multiplicación de frentes. En esa época, digamos que la población convivía, tenía una convivencia con el movimiento guerrillero. No había los problemas de desplazamiento a pesar de la confrontación militar con la fuerza pública, con las fuerzas del Estado, ¿sí? Ocasionalmente se presentaba alguna familia pues, que por razones de afectación del conflicto se desplazaba, pero siempre había un retorno voluntario y sin necesidad de acompañamiento institucional. Fundamentalmente con el secuestro del director del programa Sábados Felices, lo que busca con esa acción el movimiento Jaime Bateman Cayón es darse a conocer a nivel nacional. De hecho lo logra porque pese a que fueron apenas 5 días que estuvo en poder de esta guerrilla, pues eso produjo un impacto mediático muy grande a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Ahí se dio origen a esas conversaciones con esa guerrilla que finalmente no se lograron concretar porque como la zona de distensión que estaba abierta para esos diálogos, pues también era eventualmente ocupada por la guerrilla del Sexto Frente de las FARC. Entonces ese tipo de situaciones generó que mientras estaba hablando de paz con un sector, en la misma zona se estaba peleando con la guerrilla de las FARC y por supuesto esto dio al traste con cualquier posibilidad de llegar a feliz término. Luego el Jaime Bateman pues siguió su accionar fundamentalmente dedicado pues al secuestro de muchos de los empresarios del departamento del Valle del Cauca, empresarios unos del sector de las ferreterías, otros del sector de la producción de llantas, del sector azucarero también. Posteriormente el mismo grupo de las FARC empieza a tener pues ciertas fricciones con la guerrilla del Jaime Bateman Cayón por la disputa del territorio. Eso lleva a que incluso se empezaran a dar enfrentamientos y plazos perentorios por parte de la guerrilla de la FARC al Jaime Bateman para que o se unieran a la guerrilla de las FARC o se retiraran de la zona o simplemente la guerrilla de las FARC los confrontaba y los sacaba del territorio. Con la muerte de uno de los dirigentes del Jaime Bateman Cayón por fuera del tema de la confrontación y luego también por la muerte de otro de los dirigentes de esta guerrilla en la zona del eje cafetero, pues finalmente la guerrilla del Jaime Bateman desapareció. Algunos de sus mandos terminaron enrolados en la guerrilla de las FARC, otros fueron dados de baja por la misma guerrilla de las FARC y finalmente pues eso fortalece ya definitivamente el tema de las FARC en estos territorios, ya sin la presencia del M-19 que había entregado las armas y del Jaime Bateman que por la muerte de sus principales dirigentes pues finalmente desapareció del escenario en esta zona. Yo llegué aquí en el año 90 como comandante de la estación de policía de Florida, en el grado de sargento segundo. Estuve por un lapso aproximado casi de 5 años y no, Florida siempre ha sido bastante dulce, llamémoslo así, en el tema de inseguridad, los grupos subversivos. Aquí también tuvo la época del paramilitarismo, los grupos criminales, o llamémoslos por su nombre, los bandidos,
de 4 esquinas y de caminos veredales. También Florida ha sido víctima de ese tema. A ver, que recuerde, por el año 2000 aproximadamente fue muy complicada la situación en el municipio de Florida por la presencia de grupos al margen de la ley. En este sector, zona rural montañosa, ha operado las FARC. Y en el municipio como tal hubo una época en que hubo mucha participación de las autodefensas. Eso originó pues, mucho problema, mucho conflicto aquí en el municipio de Florida. Hubo muchas muertes, que se recuerda, hubo presencia en el corregimiento de La Diana, donde las autodefensas asesinaron varias personas. O sea, fueron momentos muy difíciles para la población. Inclusive aquí en el municipio de Florida se recuerda que un grupo desmovilizado colocaba una caja de cartón en la plaza de mercado para que la gente colocara allí, los comerciantes colocaran los impuestos que se pagan cada 8 días en esta plaza. Entonces, y hubo conocimiento de muchas autoridades en esa época, hubo, podemos decir que complacencia de las autoridades y nadie hacía nada al respecto. Pues mucha tristeza, ¿no? Es mucha tristeza porque de todas formas uno forja las esperanzas de vida y de progreso en un municipio también. Uno no solamente vive en función de uno solo, sino que también depende del resto de la comunidad. Un impacto muy grande que se sintió es el hecho de que la gente ya no se sentía segura, que empezamos a tomar el estigma de pueblo de guerrillero, que los muchachos, ya uno no podía salir tranquilo a las calles a medianoche, ya veía grupos de personas en la calle a medianoche y se sentía atemorizado pensando que de pronto era la guerrilla, y cada ratico que vieron la guerrilla en el Pedregal, que vieron la guerrilla por el puente. Entonces fue una época de mucha zozobra y mucha tristeza. Mucha gente de Florida se fue porque les tocó, no fueron capaces de enfrentar el pensar que podía volver a haber otra tema guerrillera y que a ellas les tocara esa situación. De hecho, mucha gente conocida de aquí de Florida se fue a partir de eso. Las viviendas empezaron a perder el valor, disminuyó mucho la propiedad, y sí, era como una vida de mucha zozobra. La subversión, la columna Jaime Abate Mancayón y el Sexto Frente de las FARC, se presentaban muchas extorsiones, incluso secuestros. En esos días que me iba yo, secuestraron a unas personalidades aquí de Sábado Felices, no recuerdo el nombre de la persona, a Lizarazo. Yo me había ido la semana anterior y aquí en la octava, a 2 cuadras de la estación de policía, se llevaron el elenco de Sábado Felices, que estaba por aquí en una presentación. En fin, Florida ha sido bastante asediado por la violencia de cualquiera de los bandos, ya sea el terrorismo que se esconde en la zona rural y que también las milicias estaban aquí en la parte urbana, y la delincuencia común. En ese entonces, créame que no había tanta delincuencia común como la que hay hoy. A ver, momentos difíciles de este municipio fueron hace unos 10 o 15 años, cuando hubo mucha dificultad en el tiempo de que la guerrilla hacía tomas en los municipios, y eso específicamente a este municipio lo afectó demasiado, porque la guerrilla pedía el despeje de Pradera y Florida, y yo llevo en mi municipio unos 35 años como comerciante, y eso nos afectó demasiado porque la gente creía que la guerrilla mantenía en el Parque de Florida, y no era así, pero nos afectó demasiado porque, es más, el hecho de ser una persona de Florida con cédula de Florida, en Cali y en otras partes no le daban trabajo. ¿Cómo nos afectaría eso? Eso hizo que mucha juventud hoy del municipio de Florida
tuviera que ir a sacar la cédula a Cali o a otros departamentos. Nos afectó demasiado. Entonces, digamos que fue difícil para todos los floridanos esos momentos, de mucha zozobra, de mucho miedo. Ahí donde de una u otra manera sentíamos el terror, como dice el dicho, el terror de que nos acostábamos y no sabía qué iba a pasar, si algunos dormíamos ya con las maletas, como dice el dicho, preparadas, y en muchos casos nos tocaba salir a dormir al monte con la familia, salir a dejar la casa allí todo cerrado y salir al monte, porque uno sabía en qué momento iban a llegar a tocarle la puerta. Era algo muy difícil, la verdad fue un momento muy difícil. Y si la violencia del hombre ha dejado sus rastros en Florida, vale la pena recordar que un día la naturaleza se enfureció y uno de sus ríos también dejó marcada la vida de sus habitantes. Ahí nacen dos ríos, ¿no? Nace en el río Fraile y el Santa Bárbara. Él nace en el río, en el páramo de las Tinajas, en las lagunas Fe, Esperanza y Caridad, y se divide en cajones. Lo que de los impactos que me ha causado la naturaleza aquí en el municipio de Florida, yo creo que para todos los floridanos el más grande ha sido el de la avalancha ocurrida en el año 94. Porque algo que siempre se había rumorado eran historias de viejos, digámoslo así, que algún día el río se iba a pasar por la mitad de la calle. Ese día, increíblemente para muchos de nosotros, ese día se cumplió. Ver cómo desaparecían los barrios aledaños al río, las invasiones que se habían creado allí, que se habían levantado, y cómo el río atravesaba las calles principales del municipio, fue algo pues desconcertante y muy doloroso. Para muchas familias fue muy doloroso. Muchas familias, además de perder sus cosas, también perdieron familiares. La avalancha sí, nos tocó en Florida, eso nos tocó. Yo estaba en Florida precisamente, como el agua bajaba sucia, a mí me gusta, yo tengo atarrayas. Yo tengo un club de pesca, los sabaleteros, con todas las de la ley. Entonces nos íbamos a pescar y cogíamos sabaleta, negrito así, corunta, y estábamos pescando cuando vimos que se llevó un puentecito, que había que pasarlo allá, se llevó ese puente y nos vinimos. Yo salí como a las 4 de la tarde, iba saliendo por el callejón, cuando ya no ve el río viene crecido arriba. Pues yo me bajé para la casa, para Florida, y al rato me dijeron, ve que se ha venido el río por todo el Pedregal y se llevó las hermanas suyas. Le dije, ¿qué van? Me dijo, sí, y yo estaba hasta sin acabarme de cambiar de ropa, que había llevado ya unos pescado un platón. La avalancha me tocó a mí, digamos, verla aquí al frente de la casa con un vecino que era primo mío, y a él les tocó ver cómo la avalancha se le llevó la casa a él y a una hermana mía, totalmente arrasada. La casa se la llevó totalmente. Él quedó únicamente con la ropa que él tenía puesta y toda su pertenencia, todo se les perdió a ellos. Sí, la casa, todo lo perdieron. Sí, historias también de un niño y otras personas que se trajo de la parte alta. Uno lo encontraron aquí al frente en una mateguado a los 8 días. El niño sí no lo encontraron. Bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, una secta que se desplazaba por diferentes municipios del país, de los encostalados, algún día vinieron aquí a Florida y en el parque anunciaron que tuvieron una discusión con el sacerdote de la época. Entonces ellos anunciaron que por castigo Florida se la iba a atravesar el río, se la iba a llevar el río. Entonces la gente, eso fue como los finales de los 60s, y los viejos, además de eso, decían que sí, que este era el cauce del río y que tarde o temprano el cauce del río lo iba a recuperar. Entonces por eso siempre, mi abuela, por ejemplo, decía eso. Mi abuela decía que tarde o temprano los ríos siempre buscan su cauce
y que algún día el fraile iba a pasar por aquí, y así muchos adultos de mi época. Recuerdo que yo trabajaba en esa época en la alcaldía, estábamos en una reunión como a las 3 de la tarde en el Consejo Municipal, y el equipo de banda ciudadana que hay en el corregimiento de la Diana llamó y nos informó que por favor, muy asustada la muchacha, que por favor avisáramos a la gente que estaba con sus viviendas a la orilla del río, porque iba a haber una tragedia, que se había presentado una represa y el río había roto esa represa y venía con mucho caudal. Entonces inmediatamente yo le informé al alcalde de ese momento, el señor Humberto López Correa, y salimos en motos a avisarle a las personas. A nosotros, personalmente, algunos, los que nos desplazamos hacia Brisas del Fraile, nos tocó ver como un caudal inmenso de agua, como yo lo comparo como tamaño de un bus de alto, corría por las viviendas y se llevaba el puente y arrastraba piedras gigantes. Eso fue algo espantoso. Mucha gente alcanzó a ser avisada, algunos no creyeron, dijeron que eso era mentira, que era que simplemente como querían que desocuparan la invasión, por eso le estaban presionando con eso. Desafortunadamente, a causa de no creer, muchos perdieron la vida. El río aquí, digamos, cuando ya sucedió la avalancha, el Estado hizo unos estudios con Hidrominas, tanto en este sector como en la parte alta. Y entonces ellos dieron como un diagnóstico de que anteriormente, aquí en este sector de acá, de lo que es este río Fraile, anteriormente, hace muchos años, había habido una avalancha 3 veces más grande que la que hubo en el 94, en la pasada. Entonces ellos en esos estudios que hicieron resultó eso, que había habido una avalancha mucho más grande. Entonces fue cuando allí ya vinieron a construir rápidamente lo que fue el muro que está conteniendo el río, el muro de fijación del cauce y el dique de contención. Entonces lo hicieron de una manera preventiva, sabiendo pues el peligro de este río. Afortunadamente nosotros somos muy solidarios, y hablo en términos generales de los vallecaucanos. Esa noche nosotros llevamos a algunas personas hacia el Coliseo, y a eso de las 7 de la noche ya había taxistas del municipio de Cali y de Palmira con ropa, con comida. Los ingenios apoyaron mucho porque las calles quedaron repletas de arena, y nos ayudaron mucho gente, embajada del Japón, la Cruz Roja, la Defensa Civil. Hubo un gran apoyo. Florida nunca se sintió solitario, tanto que se puede decir que a los 8 días las calles albergaban polvo, lógico, pero no estaban esos montones de arena que taponaron las vías. Mientras el río se calmaba y volvía a su cauce, la solidaridad de los colombianos se expresaba con miles de ayudas que llegaron a Florida. Pero si el río volvió a su pacífico cauce, los grupos armados que fueron ocupando esta geografía colombiana parecían posicionarse y recordarle a los habitantes de Florida que vendrían muchas tormentas más, que en su momento llevaron a la estigmatización de este municipio. Es que aquí había algo, y era que la gente empezaba a decir: en esta semana se va a meter la guerrilla, y se metían. El día jueves, un viernes, aparecía la guerrilla y hacía tomas en el Banco Agrario, tipo 9, 10 de la mañana. Otra toma en las horas de la noche, donde destruyeron la zona bancaria, Banco de Colombia, Banco de Bogotá. O sea, ha sido hostigamientos a la misma policía que está aquí ubicada a una cuadra de estas instalaciones. Fue para mí
muy impactante, sin querer decir con esto que las otras no la fueron, pero es que fue en el día. Nosotros escuchamos rumores que la guerrilla se entra mañana, que la guerrilla viene mañana, que la guerrilla estuvo en el parque, pero de esas cosas que uno no le pone mucha atención a los rumores. Yo estaba aquí a las 11 de la mañana, nosotros, eran como las 10:30, casi 11 de la mañana, nosotros estábamos aquí con niños atendiendo público en la biblioteca, cuando se escucharon, yo salí a la puerta y se escucharon unos disparos y dijeron que era la guerrilla. Entonces inmediatamente todo el mundo empezó a cerrar puertas y a esconderse. Nosotros nos fuimos hasta el tercer piso y muy asustados porque de todas maneras escuchábamos, antes no estaba esa pared aquí al fondo, sino que había una vidriera. Entonces desde acá, desde la entrada principal, alcanzábamos a ver a los guerrilleros agazapados que disparaban y que se llamaban y se decían cosas, e inclusive debajo del edificio se escondían. Entonces uno pues temía por la vida de la gente que la tomó en la calle, que le tocó enfrentarse a esta situación en la calle, y a la gente que estaba en los bancos, ¿no? Porque prendimos la radio y por RCN y por Caracol estaban informando que habían acabado con el Banco de Colombia. Yo tengo una amiga que trabajaba ahí en ese banco, y de todas maneras nosotros nos conocemos todos y uno también por la vida de todos, y temíamos mucho, era por eso, y por la policía, ¿no? Siempre las acciones de la guerrilla de las FARC fueron hacia el sector económico, concretamente hacia las entidades bancarias. Hubo dos grandes incursiones de la guerrilla de las FARC del Sexto Frente, pero siempre fueron dirigidas a los bancos. Se llevaban los recursos que habían en los bancos, volaban los cajeros que habían allí, ocupaban estas entidades bancarias, se llevaban la plata y en su retirada, en algunas de esas incursiones, pues la menuda de los recursos la dejaban en el camino. A mí me tocó una vez en el río Fraile, yo andaba pescando con un amigo allá y oí la balacera. Oí que estaban echando balas y de aquí para allá íbamos pescando. Y nos gritaron a alguien de un barranco, sálganse que hay un enfrentamiento. Y entonces nos metimos a una casita que hay que llama La Salina. Por allí nos metimos a esa casa y nos fuimos a dar debajo de las camas, porque ese señor estaba debajo de la cama, el dueño de él estaba debajo de la cama, y yo no, debajo de la cama nos metimos nosotros y cerraron las puertas y bueno. Metió la guerrilla un día a las 10 de la mañana y veíamos cómo caían las paredes del banco hacia la calle. Y en ese momento todo el mundo cerraba sus rejas y nosotros no alcanzamos a cerrar la reja cuando venía una señora de vestido gateando por la calle y a metérsenos al almacén. Una señora elegante ella, y entonces dijo, déjeme entrar. Y bueno, yo le dije, entre señora. Y cuando ya estuvo adentro le dije, señora, ¿usted quién es? Y me dijo, yo soy la fiscal de este municipio. Y entonces entró gateando, era gateando es gateando, porque el plomo y todo eso era muy difícil. Y entró y se protegió ahí en el negocio. Eso fue una de las cosas que uno veía con mucho susto, diríamos. Los niños, esa toma puede haber durado 1 hora. Y estamos a 25 o 30 minutos del batallón Codazzi y todo el mundo esperaba la reacción. Duró media hora, 1 hora y tal vez más, 2 horas. No veíamos la fuerza pública. Era muy duro porque uno ver que había un almacén al frente que era almacén El Amigo, y ya cuando se fueron los muchachos veíamos cómo todo el mundo saqueaba ese almacén. Ese fue uno de los recuerdos que yo tengo. Y toda la gente que corrió hacia la cuadra de nosotros con mercancía de ese almacén. Gersaí Montoya se llenó de valor y salió con un aparatico y les dijo, señores, todo lo que traen ahí no se lo pueden llevar, tienen que dejarlo ahí. Cuando Gersaí Montoya hizo eso, todos los vecinos salieron a acompañarlo. Y reunimos un ataúd de grabadoras, de licuadoras, de ollas, de todo. Ahí todo el mundo los fue dejando. Eso es una cosa grata.
Y eso es lo que yo siempre he dicho. ¿Y por qué quiero este pueblo? Porque la gente entendió que no lo podía hacer. Que yo les decía, eso es de un hombre que tiene un negocio hoy con mucho sacrificio. Y la gente lo entendió. Para la otra cuadra, todo lo que se fue, para ese lado del otro barrio, se fue todo, se lo llevaron. Pero para ese lado, ahí quedó y después cogimos costales y lo llevamos al almacén El Amigo, de un gran amigo de nosotros. Esas son de las cosas gratas que recuerdo yo de este pueblo. Estábamos en la Casa de la Cultura y había unos niños en la biblioteca que quedaba en el segundo piso haciendo tareas. Los niños, ante el ruido de las balas, pues empezaron a llorar, las empleadas a llorar y a desesperarse. Afortunadamente yo soy muy calmada, pues el miedo no me hace perder el control. Y les pedí que por favor que se calmaran, que no podíamos asustar a los niños porque no iba a pasar nada, que confiáramos en Dios que no nos pasaba nada. Entonces, una compañera sí recuerdo que subió arrodillada por las escaleras hasta el tercer piso porque era tanto el miedo que ella decía que si se paraba de pronto le pegaban un tiro. Cuando dejamos de escuchar los disparos y empezó a salir gente a la calle y a ver nosotros que pasaba la policía, sin embargo esperamos a que llegaran los papás de los niños por ellos. Yo me fui de aquí como casi a la 1 de la tarde, esperando que llegaran los niños y ya después salí a asomarme a ver qué había pasado con mi amiga del banco. Y ahí llegó la policía, hizo una ráfaga, eso fue, yo pienso que los miedos, yo he tenido 2 miedos en mi vida muy grandes y uno ha sido ese, escuchar una ráfaga de ametralladora y arrancar a correr y ver que todas las partes por donde usted quiere entrar, la gente le cierra la puerta. Yo llegué a la vuelta del Colegio de las Américas corriendo, no sé cómo llegué, cuando me di cuenta que ya había pasado el susto y que era una falsa alarma, estaba en el tercer piso, en la terraza de una casa. No conocía la casa, yo jamás había hablado con la saludaba, pero no era de confianza y llegué hasta el tercer piso de esa terraza del susto tan horrible que pasé. Todas estas circunstancias de violencia y guerra entre grupos armados ilegales, la presencia del ejército no generaba confianza. Las condiciones geopolíticas, el miedo, eran ingredientes que pusieron a la comunidad indígena y campesina de la región sin saber qué camino coger. Los desplazamientos masivos en nuestro municipio se presentaron fundamentalmente cuando habían enfrentamientos en la parte alta, en la zona rural. Florida desafortunadamente fue objeto también de bombardeos indiscriminados que originaron la salida temporal de muchos indígenas y campesinos de la parte alta que estuvieron por algunos días alojados acá en el sector urbano, pero que luego regresaron a su tierra. Estos desplazamientos no son de larga duración, ¿sí? Realmente la gente dura poco porque la institucionalidad se vuelca, porque en la práctica municipios como Pradera, que también hubo un desplazamiento masivo de más de 2.000 personas, pues imagínense, sobre el casco urbano de Pradera y de Florida, pues colapsaron las administraciones, ¿sí? No tenían la capacidad de atender tal número de familias, 2.000, 3.000 personas con necesidades alimenticias, los niños, la salud, todo el problema de salubridad. Entonces era imperioso que retornaran rápidamente a sus lugares de origen. Sí, habían desplazamientos o se presentaron desplazamientos rurales de algunas comunidades indígenas. Y se atendían de acuerdo a la situación de norma, la situación normativa y de acuerdo a las tareas que cumple la policía del ejército. Dentro del proceso siempre fue en última, ya después, porque no sabían si corrían para el pueblo estaba igual, en el caso del casco urbano estaba igual, la violencia estaba allá, el que veían de pronto que no les gustaba también, eso era aterrador, entonces no sabían si desplazarse o resistir en el territorio, entonces se tomó la decisión de
resistir, de enfrentar el tema y decir, bueno, aquí estamos y qué es lo que quieren, investiguen el tema, y eso sí vamos a exigir nuestros derechos también, a que ustedes no nos vengan a masacrar como están acostumbrados, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y entonces se dio pues en última de resistir, eso fue como la decisión que se tomó, y pues con todo el miedo, con todo el terror que se vivía, pero trataron algunas comunidades de resistir, y eso fue muy positivo porque eso logró de que no saliéramos corriendo como si estuvieran debiéndole algo a alguien, sino que se aguantaran ahí. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y temores, esta situación vivida por los floridanos en la historia de violencia colombiana no terminaron con la esperanza de recuperar la paz y un nuevo horizonte para el desarrollo y progreso de su territorio. Ahora, en cuanto al tema de orden público en el sector, puede decir uno que existe una normalidad. En el Pedregal no existe lo que había anteriormente, y ahora inclusive ya viene gente de otros lugares a visitar el municipio de Florida, porque ese ha sido el sitio turístico nuestro. Entonces ya viene gente de otros municipios a pasar los fines de semana acá, y ha habido una normalidad en el sector. Aquí en Florida actualmente se ventila o hay una percepción de seguridad en cuanto a los grupos subversivos. Y Florida y la administración municipal está ávida, está sedienta de que esa paz tan pregonada ya desde Cuba y que nos llega aquí a nosotros, al municipio de Florida, se haga realidad. No, yo creo que Florida merece tener una oportunidad ahora a propósito del posconflicto y confiando en que finalmente se firmen los acuerdos de paz en La Habana y que sean refrendados por el pueblo colombiano, para que efectivamente aquellas acciones que el gobierno nacional quiso hacer a través del famoso Plan Nacional de Consolidación Territorial y que desafortunadamente en el municipio de Florida pues no tuvo los resultados esperados, ahora ya con la oportunidad que nos brinda el posconflicto, pues podamos tener la posibilidad de tener un desarrollo económico y social en nuestro municipio con mejores condiciones para la gente. Que Florida es uno de los sitios más turísticos del Valle del Cauca. Hoy invitamos a todos los colombianos, y no solo los colombianos, sino la gente que nos visita este país, que venga a Florida, que Florida es un municipio que hoy goza de mucha paz y mucha tranquilidad. Hoy creemos que nunca había habido en estos 15 o 20 años, estos 5 últimos años, hemos visto la inversión en el municipio, hemos visto que la gente tiene confianza. Aunque hace ya bastante tiempo que en Florida no escucha uno de que hubo incursiones en ningún sector, en ninguna población rural. Entonces sí se ha entrado a un periodo de mayor calma. Es muy diferente a lo que se vive de pronto ahorita en el Cauca. Hoy la tranquilidad desde el punto de vista de orden público se siente en todos los sectores de Florida, pero hay otras preocupaciones. El Pedregal, el corregimiento ubicado en la salida por el oriente del municipio y que da inicio a el corredor que conduce a la Cordillera Central, hoy es testigo del retorno de los turistas y la alegría de los floridanos que disfrutan de sus balnearios y hasta regresaron al paseo que no podía faltar los domingos al río Fraile, aquel río que un día los castigó con su avalancha y que hoy los refresca en las soleadas tardes domingueras. En cuanto a los Pedregal, pues ya lo manifesté el Pica, la situación ha cambiado. Ya tenemos nuevamente gente que viene de otros municipios a hacer el turismo aquí en Florida y existe prácticamente como que podemos decir de que se está recuperando nuevamente ese sector, que ya hay inversión y que la gente quiere y estamos invitando, ¿no?, a la gente de otros municipios que vengan a Florida, que Florida es un territorio de paz y que aquí es gente amable y que aceptamos y lo recibimos todo, pues por el bien de nuestro municipio, porque aquí no tenemos empresas, entonces los negocios se mueven es por el comercio que existe acá y porque Florida en zona urbana es un campamento de trabajadores de los ingenios.
Entonces no tenemos ingenios, pero pues los municipios vecinos tienen ingenios y han generado empleo para acá. Entonces lo que se quiere es eso, que la gente vuelva nuevamente al municipio y que Florida es un municipio que tiene zonas muy bonitas para visitar y que eso contribuye al progreso de nuestro municipio como tal. De cultura tratamos de mostrarle a la gente esos sitios maravillosos que tiene Florida, que no solamente es esa parte violenta, que también tenemos danza, que tenemos teatro, que tenemos grupos musicales, que tenemos exposiciones de pintura, que tenemos grandes fotógrafos que tratan de mostrar esa otra cara de Florida, que tenemos unas lagunas hermosas, que tenemos unos paisajes maravillosos que la gente puede venir a disfrutar acá y que lo puede hacer tranquilamente. Pero no solo sus balnearios y sus ríos viven nuevos momentos. Ahora sus montañas y directamente las comunidades indígenas que allí habitan y que vivieron la muerte, hoy son testigos no de la guerra, sino de las aventuras de arriesgados deportistas que desde sus parapentes vuelan sobre los paisajes floridanos y desde allí sienten que el perdón es necesario para disfrutar los nuevos vientos de paz que vienen para este país. Que la sensación de volar te hace a uno olvidar de todo. El mero hecho de estar en vuelo, pierdes toda la percepción de lo que está alrededor y eres tú con el resto del mundo. Y estar alguna vez un amigo que volaba me decía, tiene 45 años y cada vez que volaba decía, me quito un año de vida. Entonces, el estar en el aire hace que usted se conecte con el mundo y olvide todo e inclusive empieza a ver lo bello que es la vida. El poder volar sin necesidad de una herramienta como un motor, un avión, solamente deslizarse por el aire, empieza a ver las bellas cosas que tiene la vida para ofrecerle a cada uno de ustedes y nosotros, y tenemos que aprovecharlo. Llevamos en esta iniciativa de la desestigmatización del municipio de Florida. Tengo que contarles que hemos tenido visitantes de Groenlandia. Cada año tenemos 2 visitantes de Groenlandia que nos traen sus familiares. Hemos tenido 16 visitantes de Brasil que han venido en 2 ocasiones, visitantes de Chile, Estados Unidos, México, e inclusive Canadá, pilotos. Y es bueno que la gente de otro país venga acá. Curiosamente, cuando uno a veces habla con la gente de otro país, dice, yo no pensaba ir a Florida, pero me daba miedo porque la imagen que tienen en el extranjero cuando hablan de Florida es de violencia. Pero cuando vienen aquí, lo más importante es que ellos se van diciendo, es verdad esa propaganda que dice, el peligro es que te quieras quedar. Porque se van contentos, inclusive vuelven años después con algún familiar. Entonces yo invito, así como esos extranjeros pueden venir a conocer estas tierras tan hermosas, invito a todos los colombianos y vallecaucanos que vengan y conozcan la verdadera cara de Florida. La Florida amable, pujante, con deseos de salir adelante y quitarnos esa huella que nos han dejado atrás.